Buenos días, comunidad de la Cantábrica, 6455. Este saludo es para nuestros queridos estudiantes, para el señor director, para los compañeros docentes de los 3 turnos, los auxiliares, ¿sí? Y es un saludo que tiene que ver con recordar, reflexionar y por sobre todo festejar. Tenemos que festejar, ¿sí?, la gesta patriótica del 25 de mayo de 1810. Se cumplieron 210 años de aquella extraordinaria acción de los hombres y mujeres de aquella época, ¿sí? Entender que no solo nos define, nos da un sentido de nación a partir de ese momento, a empezar a construir lo que hoy llamamos el Estado-Nación de la República Argentina, sino que también nos define a nosotros como sociedad, ¿sí?, con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros errores, nos define como argentino y nos enmarca en un contexto global y también latinoamericano. También este saludo es para todos los países hermanados con la Argentina que viven en nuestro territorio y que van a nuestras escuelas y que envían a sus hijos para que les enseñemos parte de nuestra cultura y de nuestra historia argentina. Así que es un buen momento, ojalá que estén reunidos con la familia, ¿sí?, con el ser querido que ustedes deseen, donde estén, que se tomen un ratito del día, una hora, para repensar el significado histórico del 25 de mayo, qué valoración le damos en el presente, en este 2020 difícil para muchos de nosotros, para gran parte de la población argentina, complicado, extraño, ¿sí?, que nos está modificando un montón de cuestiones. Ustedes ya lo sabrán a qué me refiero, pero no podemos dejar pasar esto, ¿sí?, en este sentido de, desde la institución, poder reflexionar sobre esta fecha que a nosotros nos significó bastante para nuestra historia. Entonces, desde ese lugar hago este saludo y también incorporamos, ¿sí?, a continuación incorporamos una extraordinaria clase de historia que da nuestro compañero Ariel Monetti, ¿sí?, profesor del turno noche, de historia y geografía del turno noche, para que todos los estudiantes puedan indagar sobre lo que dice el profe en un video de 15 minutos explicando el proceso en que desencadena la Revolución de Mayo. Y por último, también que el profesor Daniel Quintas, de Historia y Geografía del turno tarde y del turno noche de la Cantábrica, hará una reflexión sobre la interpretación de las ciencias sociales sobre el 25 de mayo de 1810. Sin más, les dejo un gran saludo a toda la comunidad. Nos veremos pronto y seguiremos trabajando y no a bajar los brazos como hicieron en el 25 de mayo de 1810. Nosotros no nos podemos permitir bajar los brazos y seguir construyendo y seguir adelante. Les mando un gran abrazo a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, alumnos y alumnas? En este video vamos a hablar y a desarrollar el tema de la revolución en el Virreinato del Río de la Plata del 25 de mayo de 1810. Lo que llamamos la famosa Revolución de Mayo, una de las fechas más celebradas en actos escolares y más festejadas por la población en Argentina, en nuestro país. ¿Por qué? Porque fue el primer paso hacia lograr la independencia de España. La independencia respecto de nosotros como colonia respecto a España fue un proceso que duró aproximadamente 10 años, entre 1810 y 1820. ¿No? La independencia definitiva nosotros las conocemos como en 1816. Pero el inicio del proceso se da con la Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio en la colonia del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, las preguntas son: ¿cómo se originó? ¿Cómo se comenzó a pensar en la idea de desarrollar una revolución para independizarnos? Bueno, para eso vamos a ir a España. Bien, ¿qué era lo que estaba sucediendo en España? A principios del siglo XIX,
en Europa se estaba dando la expansión del Imperio francés tras la Revolución Francesa. Y Napoleón Bonaparte, el líder del Imperio francés, lo que pretendía era llegar hasta Portugal. Y para eso tenía que atravesar España. Acá tenemos una foto de Napoleón. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo español se negó, desde los reyes hasta los españoles mismos, a ceder el paso al ejército francés. Entonces lo que hizo el emperador de Francia fue convocar a Carlos IV y a su heredero Fernando VII, porque entre ellos había un conflicto sobre quién tenía que estar a cargo del trono español. Los convocó a Francia para tratar de solucionar ese conflicto. Y aprovechó la ocasión para encarcelar a los dos y poner a su hijo José Bonaparte como rey de Francia. Rey de España, perdón. Bien. El pueblo español lo rechazó. El ejército ingresó igual al territorio español. Acá vemos un famoso cuadro de Goya, en la cual se ve al ejército francés fusilando a prisioneros españoles que se habían negado y habían luchado por rebelarse ante el ejército francés. Bien. ¿Por qué? Porque los españoles lo que hicieron fue, en vez de obedecer al rey José Bonaparte, organizaron juntas de gobierno, lo que llamó las famosas juntas de gobierno, para gobernar en nombre del rey. Es decir, como el rey estaba prisionero, las juntas eran las que tenían la autoridad. Y obviamente que José Bonaparte no tenía ganas de aceptar esto. Bien. Bueno. Ahora, ¿cuál era la situación en el Río de la Plata? ¿Quién gobernaba en el Río de la Plata? Ahí gobernaba el virrey. El virrey era la autoridad, digamos, delegada del rey. El rey delegaba el poder en el virrey. Y en este caso al virrey no le quedaba otra posibilidad que obedecer a la junta. No iba a obedecer al rey francés José I. Bien. Pasa 1808, 1809, el conflicto en España continúa, Napoleón comienza a derrotar a los españoles y a cerrar las juntas que había en todas las ciudades en España. Y hacia enero de 1810, lo que sucede es la última junta, la más importante, que era la Junta de Sevilla, cae derrotada por el ejército francés. Entonces ahí ya el virrey no tenía, a quién obedecer. O sea, a quién iba a responder, porque la última autoridad, que era esa Junta de Sevilla, había caído bajo manos de el ejército francés. Y acá en la colonia no querían los virreyes ni las autoridades del cabildo, que era el órgano de gobierno, obedecer a José I. Bien. Entonces, acá en Buenos Aires, en el virreinato, comienza a organizarse, se empieza a movilizar toda la población y las autoridades, y comienzan a ver la posibilidad de formar un gobierno interno propio, una junta propia que se gobierna a sí misma, que no responda que responda al rey prisionero hasta que el rey, sea liberado. Bien. Pasa, febrero, marzo, abril, hasta que finalmente se decide convocar desde el cabildo. Acá tenemos imágenes del cabildo, ahora les voy a explicar cuáles son. Se decide convocar a
a todos los vecinos, digamos, y a la gente relacionada con el gobierno, para hacer como una especie de asamblea y deliberar qué tipo de junta de gobierno se iba a organizar en Buenos Aires. Una cosa nueva porque no representaba ya ni a la Junta de Sevilla ni al ejército francés, menos obviamente al gobierno francés, pero sí iba a representar a los reyes de España. Bien. Entonces el dilema fue quiénes iban a formar esa junta. Y había dos grupos, básicamente. Uno eran los españoles peninsulares, nacidos en España, que obedecían directamente a Europa y partidarios del virrey. Y por otro lado había un grupo de criollos, es decir, también españoles, porque en ese momento eran todos españoles, nacidos en la colonia, acá en el virreinato, que querían formar una junta propia. Bueno, el 22 de mayo se hace la primera elección y se decide formar una junta con la mayoría de españoles, gobernada por un español y con mayoría de miembros españoles. Bien. Entre el 23 y el 24, los criollos no reconocen a esa junta y convocan para el 25 de mayo la formación y elección de una nueva junta. Esta sí formada toda por criollos, ¿no? Acá tenemos las imágenes del cabildo. La primera es una imagen, es una pintura que representa a la gente en la época del 25 de mayo de 1810. Y la segunda es una foto, una de las fotos más viejas de la historia de Argentina, de 1852. Ya bastante borroneada, pero bueno, es la imagen por ahí hasta fotográfica más antigua que tenemos del cabildo, ¿no? Ese famoso cabildo que se ve. Bien, y ahora pasamos bueno, acá tenemos una pintura sobre la famosa junta, la organización de la junta, y acá tenemos a los miembros de la primera junta gubernativa de esa época. Es presidente Saavedra, y después tenemos los vocales, secretarios Moreno y Belgrano, y todos los vocales, ¿no? Esos miembros de la junta que se estudia generalmente en la escuela primaria. Bueno, estos es el primer gobierno, desde su presidente hasta los vocales y secretarios, en las cuales todos son criollos, o sea, son todos nacidos acá en el territorio del virreinato del Río de la Plata. Bien. Bueno, y acá tenemos el primer conflicto que se da dentro de el virreinato, ¿no? Porque la revolución del 25 de mayo fue en Buenos Aires. Lo que había que hacer era expandirla a las ciudades del interior. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema que había era que había dos opciones, dos líneas internas dentro de la Junta de Gobierno. La moderada, presidida por Cornelio Saavedra. Vamos a poner acá Cornelio Saavedra. Y la más radical y revolucionaria, dirigida por Mariano Moreno. Saavedra lo que quería era convencer a las ciudades del interior, que en su mayoría respondían a los virreyes, no eran muy, no tenían mucha influencia de los criollos, y lo que quería Saavedra era negociar pacíficamente con ellos para lograr la obediencia al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Dejar que tengan su propia autonomía todos los cabildos de las otras ciudades de las provincias, a cambio de que respeten la decisión del Río de la Plata. En cambio, Mariano Moreno lo que pretendía era ir con todo el ejército directamente con todo el ejército de Buenos Aires, en su mayoría formada por criollos, milicias eran, ni siquiera eran
un ejército profesional en aquella época, y forzar y obligar a todas las provincias a adherirse a la revolución. O sea, adherirse a la Revolución de Mayo, y en que todas las ciudades del interior se organicen juntas con miembros criollos. Bien. Bueno, este conflicto, más allá de no tuvo solución y siguieron, digamos, las dos líneas. Acá vemos un pequeño mapa en el cual se ve el primer recorrido, no se nota bien, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para verlo, sobre las campañas, una hacia el Paraguay y otra hacia el norte, para llevar a cabo la información y la propuesta de obediencia al primer gobierno patrio del Virreinato del Río de la Plata. Bien, y así finaliza, digamos, el primer capítulo de este proceso revolucionario, en el cual concluimos que el 25 de mayo de 1810 lo que pasó fue la formación de un primer gobierno patrio. Cuando digo patrio me refiero a que sus miembros, la totalidad de sus miembros eran criollos que no respondían directamente a España. Aún así, el acta de la revolución del 25 de mayo se firmó un gobierno en nombre de Fernando VII, el rey de España. Pero ya se había dado el primer paso de ubicar en las autoridades de ese cabildo de Buenos Aires a hombres que habían nacido en nuestro territorio. Por lo tanto, se puede considerar que fue el primer paso hacia la independencia. Así que, bueno, después en un video posterior vamos a continuar explicando el proceso de este revolucionario. Bueno, espero que les haya servido y que les sean útiles estas explicaciones. Un abrazo para todos. Hola, me llamo Daniel Quintas, soy profesor de Historia-Geografía en el turno tarde y en el turno noche de la Cantábrica. Les voy a hablar muy brevemente sobre los hechos de mayo de 1810. Para las ciencias sociales no existe una sola interpretación de los hechos o procesos históricos. Hay varias interpretaciones y a través del tiempo existen nuevas interpretaciones. Es decir, que la historia es dinámica, tiene vida. Para algunos cientistas sociales, los hechos acontecidos en mayo de 1810 no terminaron en una revolución. Es decir, que no provocaron grandes cambios, como en, por ejemplo, la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. Esos cientistas consideran que hubo cambios políticos donde el principal fue el paso de una monarquía absolutista española a un gobierno de criollos en las provincias del Río de la Plata. No es poco esos cambios, ¿no? Pero bueno, sí sostienen la mayoría de los historiadores que existieron grandes revolucionarios, como Moreno, como Belgrano, como Castelli, como Artigas, como Güemes y muchos más. Lamentablemente, esos hombres no la pasaron bien en esos tiempos. Por suerte, el tiempo de la historia, las nuevas interpretaciones, lo pusieron en lo más alto del pasado de nuestra historia. Pero hay algo que hay que recalcar, y por suerte cada vez más se empieza a visualizar, que es el papel de las mujeres, invisibilizadas por la historia oficial, por el patriarcado, como Bartolina Sisa, como Juana Zurduy, como Micaela Bastías, como María Remedios del Valle. Esas
y muchas más, ¿no? Esas grandes heroínas que jugaron un papel muy importante en esos tiempos de la historia. ¿Ustedes se imaginan cómo los tratarían a esos grandes hombres de Mayo o de esos tiempos, los grandes medios de comunicación hegemónicos? Bueno, imaginen ustedes a esas mujeres, peor todavía. Por eso son grandes heroínas de nuestra historia. Por eso, en este nuevo 25 de mayo, es muy importante recordar no solo a los hombres, sino a las mujeres de esos tiempos. Brindo por esa rebeldía y brindo por esa valentía. Muchas gracias.